Hola, soy el arquitecto Juan Carlos Esparza Alvarado y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante que se llama los ciclones y las afectaciones en la arquitectura y su contexto. Los huracanes no se pueden evitar, pero sí saber dónde afectarán, aunque pueden cambiar de rumbo inesperadamente. Con el cambio climático, algunos especialistas predicen que su efecto y los efectos serán más intensos y su número cada vez mayor. Como profesionales del diseño arquitectónico y la construcción, estamos ante una serie de retos provocados por la naturaleza. Lo más importante de este video, aparte de la información que yo les proporcione, pues es generar en cada uno una inquietud de cómo resolver realmente la problemática que se nos presenta con todo lo que afecta un ciclón. Nos pueden surgir, por supuesto, una serie de preguntas de cómo mitigar todos estos efectos que provocan los vientos, la lluvia, el cambio del nivel del mar y otros. Y todos estos sumados cobran vidas humanas, destrucción de viviendas, edificios, la infraestructura, el equipamiento, el daño a la flora, a la fauna y pérdidas innumerables de bienes inmuebles, así como afectaciones muy graves al turismo en caso de zonas turísticas como Acapulco, el comercio, la educación, los niños no pueden ir a la escuela ni nadie, el trabajo y muchas actividades más. Claro, sin pasar por alto las enfermedades y las epidemias en la población. En las siguientes láminas ustedes van a ver de manera resumida qué es el origen de los ciclones. Primero, pues la definición de lo que es un ciclón, que un ciclón nace en el mar y también cómo se produce un ciclón. Ustedes lo van a ver y lo van a poder comprobar y tener mucho más información acerca de esto. Continuando con el asunto de los ciclones, pues recordemos que un ciclón también se puede llamar huracán o tifón según la zona donde se esté desarrollando este fenómeno. Existe otro fenómeno que hay en nuestro planeta que se llama la fuerza de Coriolis, que es la que se encarga de generar el movimiento, por así decirlo, de un ciclón. También cómo se generan los vientos, cómo se condensa el agua, cómo se genera en todo lo que tiene que ver con el fenómeno del ciclón. Aquí gráficamente en esta lámina se los estoy mostrando y claro, cómo es la intensidad de un ciclón, de dónde toma su energía y cómo se va desplazando hacia la parte donde ya no hay mar, a la tierra, y también cómo se va disminuyendo en base si hay montañas, si hay llanuras. La topografía interviene muchísimo para que un ciclón se vaya desvaneciendo y claro, afortunadamente en su traslado, en su paso, pues va llenando presas, va regando quizá zonas de cosechas. También, por así decirlo, tiene mucho beneficio un ciclón porque también regula el clima de la Tierra. ¿Cuáles son los daños de un ciclón? ¿Qué cosa abarca? Y también, por supuesto, algo que no nos gusta de un ciclón, pues son los efectos múltiples, que son las velocidades del viento y todo lo que afecta a esto, la cantidad de lluvia, que es increíble, o no increíble, es excesiva. Imagínense 500 litros por metro cuadrado en una hora. Es como tener medio metro cúbico en un metro cuadrado y todo eso se generó en una hora, multiplíquenlo por la superficie, en fin, es una cosa catastrófica. Y algo que es muy dañino es el asunto de la marea de tormenta. Aquí se explica qué cosa es, qué cosa la genera y hay un ejemplo aquí que les pongo, que son las personas que han llegado a morir
por este fenómeno. También les pongo la bibliografía para que ustedes, si quieren, consulten, y algunos ejemplos de qué hacer con el viento en algunos proyectos aquí esquemáticamente puestos. En este momento les voy a compartir una serie de fotografías que se tomaron en Acapulco en el mes de julio y agosto, en donde podemos ver en estos ejemplos las afectaciones que generó el huracán Otis en algunos edificios, o muchos, o casi todos, en donde vamos a ver sus afectaciones, sus daños, y los vamos a ir analizando y también generándonos una serie de preguntas. Bueno, este primer ejemplo es un edificio que está ubicado en Avenida de las Naciones y donde termina o comienza la autopista México-Acapulco. Vemos que la estructura quedó intacta, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Pero todas su revestimiento de fachadas y plafones, así como tuberías y otras instalaciones, se dañaron y fueron retiradas. Es notorio que este edificio, que sufrió daño en su fachada principal y lateral, que por supuesto la fachada a la colindancia. Esto puede ser porque los vientos del huracán son erráticos y cambian de dirección bruscamente. Aquí está, miren, la fachada lateral y la fachada principal da hacia el mar, y por supuesto vean que aquí fue menos dañada que la anterior, y vemos su estructura, vemos cómo rompió parte de la cancelería, de las ventanas, y también nos damos cuenta de los materiales de que está hecha la fachada, que son muy ligeros. En segundo lugar, vamos a analizar lo que es el Hotel Princess Acapulco. Y bueno, recuerden que las imágenes dicen muchísimo más que todo lo que yo pueda explicarles o alguien. Observamos en estas fotos de este hotel que en este caso es la fachada posterior, no la que está frente al mar, pero también vemos los daños en los ventanales, los canceles, así como sus barandales, que son de concreto, y en la parte alta de cristal. También observamos que las partes interiores de las habitaciones están siendo reparadas y cambiando el mobiliario. Esto lo podemos ver si ustedes hacen un acercamiento de su fotografía aquí en su computadora. Bueno, también vemos que fueron dañados los plafones. Recuerden que la entrada del viento es intensa y todo es destruido también, no solamente en el exterior, sino en el interior. Y los vientos entran porque rompen y destruyen la cancelería, y entonces los vientos destruyen todo. Muy bien, aparte de todo lo que tiene que ver con la lluvia intensa y mezclada con ese viento. Vemos también que todo fue retirado, y también desafortunadamente el daño en las palmeras es evidente, así como la destrucción en todas sus áreas jardinadas. Aquí nos surge una pregunta: ¿qué forma debe tener el edificio en sus plantas, en sus fachadas y en sus techumbre para que soporte los vientos huracanados? Bueno, es una pregunta que todos debemos analizar y contestarnos también. Este hotel tiene dos edificios a los lados de la torre principal. Miren, este es uno de ellos. Su uso también es de hotel, pero vemos que están estos dos edificios al lado de la torre piramidal, que está en el centro del conjunto.
pero por supuesto vemos que el huracán dañó más ciertamente a estos edificios, y lo que sí es notorio que su estructura no se dañó, pero sí los plafones, también en estas torres, balcones interiores, cancelerías, por supuesto las instalaciones, los ductos de aire acondicionado. También vemos el daño en las partes jardinadas, en las palapas y el edificio del restaurant bar, en la zona de albercas frente al mar, etcétera. Mire, vean ustedes aquí cómo está dañado todo lo de plafones, balcones, las áreas exteriores. Aquí vemos que en algunas partes quedó la estructura totalmente descubierta. Vean que el diseño de su parte estructural pues no tiene daño, pero sí, ustedes vean que se está quitando y retirando todo lo que antes mencioné. Miren, aquí también vemos que hubo daño en lo que es la parte de cuarto de máquinas, instalaciones, lo que les mencionaba anteriormente, la parte exterior. Miren, se desaparecieron las palapas, seguramente las van a tener que poner nuevas. Y también es notorio que en las partes, pues en general todo fue dañado por el viento, el agua, y claro, todo se puede restaurar, reponer. Todas estas personas fueron retiradas a los refugios. También nos puede surgir una pregunta: ¿con qué rapidez debe de llegar el aviso que viene un huracán? Y también, por supuesto, cómo deben de ser los refugios para resguardar la vida humana de todos los turistas, de la población, en fin, de todas las personas. Para hacer esto, pues hay que hacer muchos análisis y, claro, no escatimar en las soluciones que deben de existir. Vean aquí estas zonas de palapas, ahí vemos, miren cómo algunas palmeras están más dañadas que otras, pero como les digo, la mayor parte de Acapulco, y más en la zona tradicional, pues todo parece que ya se está normalizando, pero claro, en estos hoteles que son muy lujosos, pues tienen que hacer todas las restauraciones y remodelaciones necesarias para que las personas puedan tener confianza y gusto de regresar, y seguramente va a ser próximamente. Aquí vemos claramente los edificios que están a los lados de lo que es el edificio piramidal, y vean los daños que tiene. Uno de ellos observamos al caminar por la playa que casi está totalmente remodelado, pero en el caso de este y de el piramidal, pues están trabajando intensamente para lograr restaurar todos los daños. Bueno, siguiendo nuestro análisis, aquí en esta foto vemos una panorámica de la playa Revolcadero. Claro, todo esto, por así decirlo, está del otro lado de lo que se llama Punta Diamante. Claro, también vemos que es una zona de edificios altos, lujosos, hoteles, condominios, y podemos ver el daño de este huracán que le generó a todos estos edificios en sus fachadas. Pues se registraron vientos de aproximadamente 300 kilómetros por hora. Y claro, la marea de tormenta hizo todo lo que tuvo que hacer, invadió, inundó, destruyó, pero como pueden ver, muchas partes se están restaurando. Tomando hacia el otro lado las fotografías, vemos lo que es la parte montañosa de lo que genera en el extremo la Punta Diamante. Entonces vemos que estos edificios
póngale el 90% se están restaurando, se están remodelando, y desde aquí, sin el acercamiento adecuado, pues podríamos decir todos esos edificios, condominios, hoteles, pues están funcionando como si nada, pero nos damos cuenta que no es así, porque si caminamos en la noche por esta playa, todos estos edificios están totalmente oscuros, que quiere decir que no están funcionando actualmente y todos están siendo restaurados y remodelados. Bueno, aquí por ejemplo nos surgen muchas preguntas. Cuando hay una topografía como la que estamos viendo, que está los edificios y los condominios en la parte alta o a partir de un nivel adecuado, porque por supuesto ahí no hay playa, sino que donde termina la parte montañosa, pues no hay manera de que exista zonas con arena. Pero nos puede surgir una pregunta: ¿a qué distancia y nivel de la playa debe estar el objeto arquitectónico para evitar al máximo los efectos de la marea de tormenta? Bueno, es una cosa que se debe de analizar, se debe pronosticar, y no sabemos si tenga que estar el hotel, no sé, se me ocurre que así como un palafito en zancos, pero en fin, recuerden que en la cuestión hotelera lo que se trata es de aprovechar al máximo los metros cuadrados construidos, y también hacer lo más económico posible, vistoso, lujoso, en fin. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. Aquí tenemos una foto con un acercamiento en donde pues vemos con más claridad todo el crecimiento que ha habido en esta zona, pero fue afectada por el huracán. En esta foto vemos que el edificio más alto es la Torre Marena. Por supuesto, son notorios los daños que ha sufrido todos ellos. Pegó el huracán, como ya les he platicado. Y este edificio sabemos que es un icono de Acapulco Diamante. Por decirles un dato, un condominio cuesta 29 millones de pesos. Y si ustedes lo rentan por un mes, les cuesta 150,000 pesos. Incluye, digo, esa es la oferta, el mantenimiento. Muy bien. Actualmente, como podemos ver, está en reparación general, tanto exteriores como interiores. El daño en la parte frontal y a los lados vemos que fue, pues, no menor, ¿verdad? Al parecer, por lo que observamos, su estructura no fue dañada. Bueno, una pregunta que nos surge: la forma del edificio, con la parte superior inclinada hacia atrás, ¿le ayudó a mitigar los efectos del ciclón? Bueno, ahí ustedes observen y ustedes pueden contestar eso. También vemos que su estructura secundaria, que sustenta todos los elementos de fachada, sí quedó dañada. Vamos a ver más adelante algunos detalles. Otra pregunta que nos surge: ¿será este sistema constructivo que vemos la mejor solución y respuesta a los efectos de los vientos huracanados? Todo esto, recuerden que es como un análisis para que nosotros vayamos analizando y investigando cuál debe ser la solución más adecuada, o si esta es la solución correcta. Aquí vemos en más detalle esto que les mencionaba de la estructura que sostiene las fachadas. Otro detalle que si ustedes se acercan van a ver todo esto que nos puede interesar. Y miren, aquí se ve exactamente, muy notorio, todo lo que sustenta las fachadas y los materiales de lo que está hecho y cómo fueron separados por los vientos. Vean que la estructura
principal pues no está dañado, pero sí todo lo que fueron sus interiores, instalaciones, etcétera. Por eso la pregunta es esto, que si su sistema constructivo creemos que es lo más adecuado. Según los fabricantes de elementos prefabricados para muros exteriores y divisorios, nos ofrecen características de materiales ligeros y versátiles para muros permanentes y desmontables. Para edificios como oficinas, hoteles, condominios y departamentos. Como podemos ver en muchos edificios, claro, se utilizan elementos prefabricados por las ventajas que ofrecen las características generales de colocación, de las losas verticales permanentes, que casi siempre son prefabricadas, y el fabricante nos las divide y las clasifica en flotantes, que son muy útiles en el caso de edificios altos, donde están y se colocan separadas por cuestiones del sismo. Por tanto, ni están ligadas a las columnas ni a las traves. Bueno, también hay de este tipo de losas permanentes en edificios rígidos de pocos niveles. En este caso, pues son como las primeras. También hay este tipo de losas prefabricadas que son desmontables para muros divisorios. En el mercado existen infinidad de paneles prefabricados para muros y recubrimientos arquitectónicos. Otra pregunta que nos surge: debemos investigar las características que nos ofrecen los fabricantes para que resistan los efectos de los vientos huracanados. En estas imágenes y las que siguen, pues vamos a ver los daños que se generaron por los vientos huracanados, y claro, no podemos negar que estos fenómenos naturales sobrepasan los pronósticos registrados. Aunque buscamos las formas más adecuadas y los materiales más indicados, pues seguramente en algunas ocasiones vamos a ser superados. Pero el asunto está aquí, que busquemos las mejores soluciones, aunque no sean las más económicas. Veamos, miren cómo los daños no nomás en la sobreestructura, sino también en las instalaciones, todos los interiores, y en todos estos edificios vemos los daños pues notorios, que tienen que ser reparados con materiales y buscar, por supuesto, las tecnologías más avanzadas, aunque insisto, no sean las más económicas. Vean cómo quedan los edificios, cómo tuvieron que dejarlos casi en obra negra, y seguramente los van a tener que rehacer, y eso es lo que están haciendo en muchas ocasiones. Bueno, vean ustedes cuántos detalles podemos observar. Vemos fachadas planas, fachadas curvas, fachadas con intenciones de hacerlo aerodinámico el edificio, y tenemos que analizar si esto que estamos viendo es lo más adecuado, es lo que se indica. Aquí está esta torre que analizamos hace un poquito y vemos la curvatura que tiene hacia atrás. Analicemos si esa es la mejor solución. Arquitectónicamente es muy atractivo este edificio. Sus interiores, sus dobles alturas, su alberca interior. De eso no tenemos ninguna duda, que es un elemento arquitectónico muy favorable y muy atractivo para la gente que tiene el dinero para comprar y darse estos lujos y gustos. Miren, aquí está este edificio que tiene la parte frontal de manera semicircular. El viento no lo respetó, ahí vemos que lo destruyó. Vean cómo también la parte superior, que le da esa forma y volumetría, pues fue destruida. Claro, la estructura ahí la vemos bien,
porque generalmente en Acapulco, hasta donde nosotros hemos visto, pues a lo que más se le da, y qué bueno, importancia es a la estructura, porque es una zona sumamente sísmica. Pero ahora habría que analizar y resolver este asunto de los huracanes. Muy bien, aquí nos surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo construir refugios para resguardar todas las vidas humanas? ¿Qué sistemas constructivos implementar para salvaguardar las construcciones existentes? ¿Cómo deben ser los materiales constructivos para responder a los requerimientos y a los fenómenos naturales? Para que no suceda todo esto que estamos nosotros viendo. Miren, la destrucción por el huracán, pero sin embargo las estructuras ahí están, no se dañaron, y claro, qué bueno que no pasó así. Si no, sería pues mucho más grave todo lo que sucedió en ese mes pasado de octubre. Vean cuántos formalismos en las fachadas, pero que no son suficientes para que sea algo, un volumen que esté rechazando, soportando las cuestiones de los vientos, y pues nos van a surgir muchísimas más preguntas. Una pregunta que puedo hacerles yo, o que nos podemos formular: ¿estas formas curvas fueron suficientes para tolerar los efectos de los vientos huracanados del Otis? Bueno, son preguntas que hay que hacernos y que tenemos que responder a la hora que nosotros tengamos que hacer un proyecto o sugerir ideas para que esto no suceda. En estas fotos que vamos a ver, pues analizaremos que las fachadas planas son las más desfavorables, pues resisten totalmente toda la fuerza del viento. Por ese motivo, pues son las más dañadas. Puesto que el huracán no respeta nada. Y claro, los daños más severos son, por supuesto, en este tipo de fachadas. Vean ustedes, los proyectos son muy bonitos, muy limpios, y vean, el lugar está precioso, pero sin embargo, a la hora que llegue el huracán, pues ahí ya vean ustedes que muchas fachadas no tienen ni cristales, y si hacen acercamiento, pues van a ver que están trabajando para remodelar todo este tipo de edificios. Vean qué interesantes estructuras hay, muy ligeras, muy resistentes, combinadas con acero y concreto, pero sin embargo el huracán afectó muchísimo a este tipo de volúmenes cuadrados, volumétricamente prismas rectangulares, y claro, tienen todos los refuerzos. En fin, estructuralmente no decimos nada de esto, ni podemos criticarlo, sería otra cosa, pero sí lo que les pasó con este asunto de los huracanes. Una pregunta que nos surge, ¿verdad? Arquitecto, ingeniero, ¿qué debemos hacer para evitar al máximo, por así decirlo, todos los efectos de un huracán? Ahora miren, pues podemos analizar muchas cosas en cada una de las fotografías, pero en este caso, fíjense, solamente quizá como modelo de cómo va a quedar este edificio cuando esté terminado, porque pues este lo agarró el huracán en obra negra, pero ahí está el modelo del departamento, y vean ustedes el tamaño de los canceles, otra vez repitiendo lo mismo de el balcón de cristal, de un material totalmente transparente. No negamos que lo mejor es tener, como dicen, la vista al mar, pero hay que considerar, si no está protegido todo esto, otra vez va a sucederles lo mismo. Bueno, seguimos viendo ejemplos de edificios muy altos, y claro, esperemos que no vuelva a llegar otro huracán de este tipo,
porque igual si siguen construyendo de la misma manera y con los mismos materiales, pues otra vez va a suceder lo mismo seguramente. Pero bueno, ¿cuándo iremos a entender cómo realmente debemos construir y cuánto debe de gastar el inversionista? Son análisis que son muy importantes, que debemos de considerar para darle solución y la mejor adecuación de la arquitectura al clima, al medio ambiente, a los fenómenos naturales, etcétera. Es interesantísimo todo lo que tenemos que analizar. Por supuesto hay que investigar y tenemos que saber para poder resolver todos estos problemas. En fin, darles la mejor solución. Bueno, vamos a ver estos edificios en donde igual, por concluir, los equipos de aire acondicionado se dañan, las instalaciones hidráulicas, sanitarias en muchas ocasiones se rompen, ya no digamos los acabados, la cancelería, todo se va destruyendo, todo se va. Miren aquí este edificio, pues lo están dejando y lo van a tener que dejar como en obra negra para restaurar todo. ¿Tienen idea cuánto va a costar? Millones de pesos. Pero bueno, se tiene que renovar y se tiene que volver a generar. Miren, este edificio alto en su parte exterior, en el extremo, pues miren, parece como de, no sé, como de juguete, parece tan ligero, como escenografía para película, y la arquitectura no debe de ser una escenografía. Y si lo hacemos así, pues aquí están las consecuencias. Una cuestión que vimos, que muchos edificios no han sido reparados, quizá el dueño no tiene pues los recursos para hacerlo y tiene que venderlo. Claro, el que lo compre pues tiene que calcular perfectamente el gasto de lo que va a ser restaurar y dejar otra vez útil edificios como este que estamos viendo aquí. Es evidente el daño que tienen estas construcciones y pues tiene que ser reparado todo. Pues ahora sí que si quieren volver a tener su inversión, si estaba asegurado, pues la aseguradora tiene que hacerse cargo, y si no, por supuesto que debe de haber mucha inversión para poder renovar y dejar esto como estaba antes de ese huracán. Consideremos que no es poco factible, por lo que mencionamos al principio, que vuelva a repetirse un fenómeno de este tipo o inclusive más intenso. Por ese motivo hay que resolver todo de la mejor manera. Bueno, pues miren, aquí estamos viendo cómo quedan los edificios, cómo se dañan, y entre más grandes pues más costo para poder restaurar todos estos edificios que eran muy bonitos antes de que quedaran así como ustedes los pueden ver. Vean por ejemplo el espesor de esa parte de la techumbre final, no es semejante al espesor de las traves y de las losas. En fin, hay que considerar todo como un conjunto de lo que es la estructura y lo que debe ser no solamente la resistencia al sismo, sino también la resistencia a los huracanes. Bueno, creo que es evidente todo lo que estamos viendo y todo lo que está demostrando. Por último, este edificio que estamos viendo, vean otra vez, ¿verdad? Es repetitivo, pero hay que rehacerlo, no en la estructura, tiene que quedar como obra negra y tiene que ser renovado totalmente todo lo que tenga que ver con instalaciones, revestimientos en fachada, y esperemos que lo hagan ahora para que por supuesto dure mucho más o sea realmente
una buena respuesta a todo lo que tiene que ver con los vientos huracanados. Vean ustedes, creo que lo que yo describa puede ser menor a lo que estamos viendo, por eso les dejo las imágenes. No hay nada que decir de la estructura, pero tenemos que hacer todo lo posible para que estos edificios no sufran lo mismo que sufrieron en el mes de octubre del año pasado. A continuación les tengo análisis de edificios aerodinámicos, en donde vemos la resistencia de los volúmenes. Ahí les hago en 6 puntos cómo puede ser la resistencia a la fuerza del viento y de qué factores depende. Ustedes quiero que lo analicen. Ahí les dejé la bibliografía. Son de un libro de Agustín Hernández que se llama Arquitectura Imaginada, proyectos no construidos, pero que creo que nos pueden inspirar a la hora que hagamos un análisis de edificios para hoteles o para viviendas, en fin, de lo que ustedes vayan a proyectar. No quiere decir que ustedes se fusilen estas cosas, yo sé que no lo van a hacer, pero sí son proyectos que nos pueden inspirar y despertar mucho nuestra creatividad. Vean ustedes la plasticidad del diseño. Igual hay que analizar, por supuesto, en modelos, en laboratorios, si esta especie de edificio que parece un pastel muy bonito, pero hay que ver si realmente va a resistir lo que serían los vientos huracanados. Pero igual, esto posiblemente resista mucho más por sus formas y por todo lo que estamos viendo que un edificio de fachada plana. En fin, vean ustedes este proyecto, cómo mejora la resistencia a la fuerza del viento, y aquí les pongo otras técnicas que podemos utilizar en un diseño aerodinámico, una estructura adecuada, materiales resistentes y ligeros, en fin, todo una orientación adecuada. Esto es un ejemplo de una casa muy modernista, futurista. Aquí vemos de las plantas, las fachadas, las plantas de azotea, en fin. Y por último, miren, vamos a ver lo que son las técnicas diferentes para resistir la fuerza del viento. Insistimos, el viento es un factor importantísimo que tenemos que saber cómo utilizarlo y cómo mitigar los efectos en edificios, casas, en fin, todo tipo de construcciones, para evitar al máximo alguna desgracia. Tenemos esta palapa, otros edificios del arquitecto, que ustedes véanlos y analícenlos si creen que esas formas son capaces de resistir vientos huracanados. Y miren, por último, ya ven que estamos dentro de la era de la inteligencia artificial, y por ahí investigamos unos edificios que le pregunté, genera o dame ejemplos de edificios aerodinámicos, y me dio muchísimos ejemplos, pero me pareció bien para ustedes proporcionarles estos, que para mi gusto, pues digo, son cosas que también tenemos que analizar, nos gusten, no nos gusten, nos parezcan extraños, lo que ustedes quieran, no tradicionales, eso sí, pero nos damos cuenta de todo lo que se puede generar como diseño que responda totalmente a lo que sería, no sé, las preguntas que nos hicimos. Bueno, pues me da mucho gusto haber estado con ustedes en esta ocasión. Espero que les haya servido, y lo más importante para mí es que nos enteremos de todo lo que son los huracanes. Seguramente ustedes lo saben, pero algo importante que a mí me queda es cuestionarnos y volver a cuestionarnos
y conocer materiales, sistemas constructivos, en fin, los fenómenos del viento, cómo mitigarlos, cómo generar formas arquitectónicas que puedan, mediante los análisis en laboratorios de los efectos del viento en las formas, en fin, todo lo que tengamos que investigar para que nosotros podamos dar la mejor solución a la problemática de los huracanes. Bueno, les agradezco su atención y nos vemos en el próximo. Gracias.